¿Qué tal, queridos amigos? Qué bendición reencontrarnos una vez más para estudiar la Biblia, la palabra de Dios, en este trimestre, en esta jornada trimestral titulado La misión de Dios, mi misión. El objetivo de la lección de este trimestre es justamente eso, que la misión de Dios la tomemos como nuestra misión personal, que dejemos de hablar tanto y hagamos más, dice la introducción de este estudio. Así que para esta jornada número 8, misión en favor de los necesitados, en favor de aquellos que son menos favorecidos. Y para esta semana o para esta jornada se encuentra con nosotros ya el pastor Elías Alfaro. Pastor, muchas gracias y bienvenido una vez más. Pastor, buenos días. Es un privilegio estar esta mañana con usted, nuestro pastor Rubén, para estudiar la palabra de Dios. Muchas gracias, ya lo anunció, una vez más está con nosotros nuestro amigo y pastor Rubén Montero desde la Universidad Peruana Unión, con su compañía para estudiar la Biblia, la palabra de Dios. Bueno, es una alegría nuevamente compartir estos momentos de estudio de la palabra de Dios. Mis hermanos, preparémonos para poder profundizar, para poder asimilar y compartir la palabra de Dios. Misión en favor de los necesitados es una lección que va a continuar en realidad lo que hemos visto ya la semana pasada o en el número anterior, que tenía que ver con el amor al prójimo. Acá vamos a ver cómo más se manifiesta ese amor a los menos favorecidos, a los más necesitados. Y vamos a ver también un aspecto interesante de que no solamente los pobres son los más necesitados, sino también hay un grupo que quizás poco o nada estamos haciendo por ellos. Así, de esta manera queremos entonces estudiar la Biblia, la palabra de Dios. Misión en favor de los necesitados. Dice Mateo capítulo 25, versículo 40, el rey les dirá: les aseguro cuanto hicieron a uno de estos mis hermanos pequeños, a mí me lo hicieron. Esta semana vamos a estudiar cómo es que ese amor al prójimo se manifiesta con varios ejemplos. Amigos, el método de Cristo, personas que están pasándola muy mal, y va a ser de mucha bendición. Pero vamos a estudiar la Biblia y por eso necesitamos pedir antes la dirección divina. Pastor Elías. Padre eterno, te pedimos la dirección de tu Santo Espíritu para poder discernir tu palabra y extraer grandes enseñanzas y aplicarlas en nuestra vida personal para el cumplimiento de tu misión. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Como cada jornada, nosotros vamos a estudiar la Biblia utilizando el ciclo del aprendizaje, que tiene que ver con el motiva, el explora, el aplica y el crea. Así que, sin más, empecemos con el motiva. Muy bien, para el motiva tenemos una historia, un testimonio en realidad. Ustedes saben que en esta parte del motiva podemos utilizar imágenes, historias, experiencias, testimonios. Pastor Elías, compártenos un testimonio breve para introducirnos a la lección. Muy bien. Estoy recordando el año 96, cuando su servidor salió por primera vez fuera del país
al país del Paraguay a colportar. Y fue tan duro estar allí porque nunca había salido de fuera de nuestro entorno. Otra cultura. De su país. Claro, otra cultura, otra lengua, otras comidas, otras costumbres. Y bueno, cuando fui a colportar para allá, todos me hablaban bonito que ahí se sacan 2 becas. Resulta que en mi experiencia no vendía nada, absolutamente nada. Cada día que pasaba, nada, ni revistas, ni libros. La pregunta es, ¿qué comías? Comía los frutos que caen de los árboles. Ciudad del Este es una ciudad tropical, donde en las calles hay pues guayabas, papayas, mangos. Así, libre. Sí, y algunos tenían pues gusano. Y bueno, no me quedaba otra comer eso, ¿no? ¿Que con gusano? Con gusano y agua. Y ya se imaginan cómo estaba mi cuerpo, ¿no? Así es que, bueno, en 15 días literales pasé en esas circunstancias muy adversas. ¿Y nadie le ayudaba? Y nadie. Entonces yo decía, ¿por qué vine acá? Mejor debería volver a Perú, pero no tenía pasaje. O sea que un día me sinceré con Dios, lo reclamé a Dios, y Dios fue bueno conmigo. Me dio un sueño tan lindo que soñé que había vendido 7 libros y vi cheques de los guaraníes en mis manos, ¿no? Y le dije, Señor, si esto se hace una realidad, yo te voy a dar un diezmo adicional, ¿no? Y déjenme decirles, para abreviar la anécdota, salí ese día motivado, hice mi culto personal como siempre, metí 7 libros a mi maletín, todo lo que alcanzaba, y salí, ¿no? Y vendí el primer libro, el segundo, el tercero, y era más o menos la 1, había vendido todo. Y desesperadamente corrí y busqué un restaurante, porque quería comida, ¿no? Por lo menos arroz o frijoles o tallarín, ¿no? Y me comí 2 platos de tallarín, me acuerdo, con harta ensalada, lechuga, ¿no? Y seguí colportando sin libros, haciendo el pedido. Y más allá, era más o menos las 2:30 de la tarde, no toco palmas, sale una señora, y seguramente me ha visto, pues, no sé si muy débil, muy flaco, y le mostré los libros, me dijo, mira, recién voy a almorzar, ¿te puedo invitar a almorzar? Le dije, adelante, ¿no? Y ahí comí otra vez con la señora, 3 ¿no? almuerzos. Sí, sí. Y bueno, es interesante cuando uno está fuera del país y siente que está solo, ¿no? Y está lejos de su familia, lejos de su cultura. Y bueno, hay a veces muchas necesidades, ¿no? Y bueno, pero Dios es bueno. Siempre extiende su brazo poderoso a través de alguien. Sí, pastor. Muy bien, entonces hemos visto que en algún momento el pastor Elías estuvo en un país extranjero y estuvo en necesidad, pastor. Y yo quiero creer que era una exageración que ha comido con gusano, ¿no? Pero igual, eso muestra que uno no puede pasar por situaciones complicadas, ¿verdad? Pastor, ¿usted ha estado alguna vez en alguna situación similar? También colportando, también en otra cultura, en otro país, pero así al extremo de pasar hambre como el pastor, no. Al menos revistas me estaban vendiendo para poder igual había siempre gente que podía compartir con nosotros, ¿no? En varias oportunidades nos invitaron a almorzar. ¿Y cómo uno se siente, pastor, en el extranjero cuando te sientes ayudado por otras personas? Bueno, uno entiende que al final, más allá de nacionalidades, más allá de razas, nos entendemos como seres humanos, sí, ¿no? Y cuando nos vemos como seres humanos, entendemos la necesidad de la otra persona y algo en nuestro interior nos invita a ayudar a esa persona, ¿no? Interesante. De esta manera, entonces, vamos a abordar esta semana con el estudio Misión en favor de otros. Así que después de esta motivadora introducción, vamos entonces al Explora. Vamos a explorar el texto de esta semana y vamos a dividir la lección en 3 partes. La primera parte veremos los necesitados, una realidad. En segundo lugar, veremos ejemplos de ayuda a los necesitados. Y finalmente veremos o repasaremos el método de Cristo. ¿Sí? Vamos a cambiar un poquito el orden de los días de estudio porque queremos hablar un poquito acerca de una realidad. Existen necesitados, los hubo en los tiempos de Jesús, los hubo antes de Jesús con el pecado y también hay hoy y habrá
Bueno, podemos identificar necesitados de diferentes tipos, ¿no? Hay necesitados materiales, que son los que generalmente nosotros vemos, necesitan un alimento, necesitan un pan, necesitan algo para tomar, pero hay necesitados emocionales. Claro. Hay necesitados económicos, hay necesitados sociales. Es decir, las necesidades son de diferente tipo. Diversa índole. Solamente que a veces nosotros dirigimos nuestra mirada únicamente A los pobres. al necesitado Económico. económico, ¿no? Pero hay necesitados de salud también. Y es una persona con mucho dinero, pero está necesitando porque no tiene salud. O sea, Y estábamos conversando, amigos, antes sobre una realidad interesante, ¿no? Que también la lección lo aborda. Y es que uno piensa muchas veces, Pastor Elías, en personas necesitadas, como la lección dice, ¿no? En favor de los necesitados. Y uno piensa, ¿no? Gente pobre, gente así de la calle quizás, o como usted estaba allí, ¿no? En una Sin comer sin durante comer varios y días. comiendo frutas. frutas con su gusanito. Con la Pero también, Pastor Elías y Pastor Rubén, hay necesidades emocionales que tienen la gente que tiene dinero, ¿no? Sí. Justamente estábamos conversando y decíamos que los países que más compran, más medicamentos, fármacos, antidepresivos, los mayores consumidores justamente son los países más desarrollados. Uno habla de Japón. En Japón existen suicidios de adolescentes. Campeones en suicidio. Campeones ¿no? en suicidio, como una forma de escape triste. Sí. Entonces, Es no solamente son impresionante. gente pobre, Sí, pastor. sí. Es impresionante que, por ejemplo, Corea, Corea. Japón, allí la presión social para poder salir adelante es tan fuerte. Son países súper desarrollados. Corea del Sur, ¿no? Corea Y del Japón. Sur, pero también las tasas de suicidio son alarmantes, son Alarmantes. impresionantes, ¿no? Entonces uno dice, bueno, en Latinoamérica por lo menos no hay tanto suicidio como en esos lugares, ahí podemos comer bien. En Latinoamérica tenemos allí nuestras frutas, nuestras verduras, tenemos nuestra comida, pero siempre hay necesidad. Y eso es algo que Jesús dejó establecido. O sea, siempre Jesús tendréis. dijo, a los pobres siempre los tendréis. Ujú. En otras palabras, cuando hay alguien que viene y te ofrece, vamos a construir un sistema donde no haya pobres, ya que te llame la atención, ¿no? Porque Jesús dice exactamente lo contrario, ¿no? Que a los pobres siempre los tendremos. O sea, no es que un día va a haber un gobierno que va a poner riqueza para todo el mundo. Sí, esa idea de riqueza para todos Es un es idealismo. una ilusión, Una ilusión. porque aún en una sociedad rica, por ejemplo, vamos a decir los países más prósperos del mundo tienen niveles de pobreza también. Hay pobres también. En otras escalas, Sí. pero hay pobres. Claro, claro, que muchas veces el pobre de un país rico es más rico que a veces el hombre de clase media de un país pobre, ¿no? Claro. Entonces hay pobrezas y Hay pobrezas. niveles. Entonces, pero es una realidad. No podemos tapar los ojos con un dedo y decir que no. Sí, pastor, los necesitados no solamente son los pobres económicamente. Yo creo que hay gente que tiene mucho dinero, pero necesitan, ¿sabe qué? Paz en el corazón. Están angustiados, desesperados. No saben a dónde ir cuando se suscita un problema, un cáncer terminal, ¿no? O están a punto de divorciarse. Son necesitados emocionales, psicológicos, espirituales. Y esas personas necesitan de Jesús también. Ahora, entonces es una realidad y ese amor que hemos visto la semana pasada, el amor al prójimo, tiene que traducirse en acciones. Ahí quedamos. La segunda parte entonces veremos qué ejemplos hemos estudiado durante esta semana, por lo menos 3. En primer lugar comienza Pastor Rubén hablando acerca de 4 amigos osados, ¿no? Unos amigos que no se quedaron diciéndole, amigo, te queremos, has sido nuestro amigo, somos como hermanos, como uña y mugre, sino que cuando lo vieron en dificultades de salud, hicieron algo más por él. Bueno, leemos el texto bíblico en Lucas capítulo 5, versículos 18 en adelante. Dice, sucedió que unos hombres que traían en una camilla a un hombre que estaba paralítico procuraban entrar y ponerlo delante de Jesús, pero no hallando cómo hacerlo, a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado lo bajaron con la camilla y lo pusieron en medio delante de Jesús. Al ver la fe de ellos,
le dijo: hombre, tus pecados te son perdonados. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a pensar diciendo: ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, les preguntó: ¿qué pensáis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil? ¿Decir tus pecados te son perdonados o decir levántate y anda? Aquí nosotros podemos ver un hombre que tiene una necesidad manifiesta y que tiene también una necesidad que no es manifiesta, una necesidad escondida. Es decir, lo que es manifiesto es que el hombre es paralítico. Desde el punto de vista humano, nosotros vemos lo que necesita este hombre es salud. Esto necesita él, esa es la mayor necesidad. Lo que no podemos ver es que había una necesidad espiritual, ser perdonado de sus pecados. Claro. Eso no podíamos ver. Pero lo que es manifiesto para todos es que no tenía salud, paralítico, necesitaba de ayuda. Eso es la necesidad manifiesta. Ahora, la necesidad interna, la necesidad oculta, sí la discierne Jesús. Porque Jesús en el momento no le dice: ya estás curado. En el momento le dice: tus pecados te son perdonados. Es decir, Jesús conoce la necesidad más interna, más íntima. Lo que desconoce hasta el propio ser humano, de su propia necesidad, Jesús la conoce. Y Jesús apunta siempre a la raíz, a la necesidad mayor. Ahora, los amigos no percibían esa necesidad espiritual, muy probablemente. Muy probablemente. Entonces puede ser que en nuestra experiencia, al ayudar a un amigo en una dificultad emocional, o física, quizás no advirtamos que tiene un problema emocional también, o espiritual. Y sin embargo, en esa acción de ayudar, también puede encontrarse con Jesús, ¿o no? Sí, lo que encontramos aquí es un grupo de personas que se interesan en ayudar. Conocen a Jesús. Correcto. Y hay alguien que está incapacitado de llegar a Jesús por sus propios medios, que es el paralítico. Esos jóvenes, estos hombres dicen: Jesús es la solución para el problema de este hombre. Son amigos que conocen a Jesús. Y entonces la multitud no los dejó entrar. Pero ellos no se quedaron tranquilos. Tenían a su amigo allí, alguien apreciado por ellos. La palabra dice que seguramente buscaron por este lado. No, por la ventana no se puede, por la otra puerta no se puede. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos en este momento? Y entonces prácticamente, no sé si producto de la desesperación, se les ocurrió subir, ¿no?, una escalera allí subiendo, toda la gente desconcertada totalmente. Cuando se abre el techo, un techo seguramente muy rústico, se abre allí y empieza a bajar este hombre paralítico. Estos hombres no se detuvieron ante nada. Estaban dispuestos, sí o sí, ahora esta persona tiene que conocer a Jesús. Pastor Elías, me quedo pensando en qué lecciones podríamos aprender. Por ejemplo, el solo hecho de romper la pared, o bueno, el techo, implicaba no solamente la creatividad, ¿no?, sino también implicaba la osadez, ¿no? O sea, hay que ser valiente para romper un techo que no es tuyo. Segundo, no creo que esto haya quedado ahí, ¿no? Yo me imagino que el dueño, algunos dicen que fue en la casa de la suegra de Pedro, ¿no? Algunos dicen que fue allí el milagro, no lo sé. Pero ¿cuánto más o menos me costará arreglar un techo? O sea, implica también esfuerzo económico, ¿no? Claro. Entonces, ¿qué lecciones podría usted considerar, pastor? De esta historia hay muchas lecciones, pastor. La primera es que estos amigos del paralítico, ellos lo llevaron a Jesús. Aquí la historia no es que Jesús viene a ellos, sino ellos lo llevan a Jesús. Interesante. Primera ¿no? lección. No, segunda lección. Tuvieron fe en Jesús. Creyeron en Jesús, que Él es poderoso de sanar las enfermedades. Pero no solamente las enfermedades físicas, sino también sanar las enfermedades espirituales, emocionales. Okay. ¿No? Número 1, entonces lo llevaron a Jesús. 2, creyeron en Jesús. Y 3, accionaron. Rompieron todos los paradigmas, los protocolos. ¿Qué dirán? ¿Qué van a decir si rompo el techo? No les importó. Y tendría que pagar a lo mejor. Y claro, ¿no? seguramente luego se hicieron responsables del daño que hicieron, ¿no? Pero ellos querían ver a su amigo sano y salvo. Qué tremendo, ¿no? Y yo creo que esos amigos, yo creo que acá la lección pregunta, ¿no? Y dice, la lección dice, ¿qué lecciones podemos aprender de esa historia sobre la misión y el ministerio? Y yo puse allí el valor de la amistad.
el valor de la propia vida humana también, ¿no? Claro. La propia vida humana más importante que la casa, más importante que el techo, Más importante que el qué dirán. más importante que el dirán. Porque yo imagino, ¿no? Yo imagino, vamos a imaginar, pastor. Usted sabe que cuando uno lee la Biblia tiene que imaginar. Es como cuando estás haciendo una cola para que te atienda alguien. Literalmente esos tipos se colaron, ¿no? ¿O no, pastor? Bueno, había una multitud que Había una estaba multitud que estaba- encantada escuchando a Jesús. O al menos Y querían había entrar. un grupo de personas que no podía y que ellos decían, esta necesidad es mayor. O sea, lo que ellos están haciendo ahorita es de segundo orden. Primero él, ¿no? Vamos a atender primero al necesitado. Por eso Jesús no los Sí, reprochó. sí, no les reprocha, ¿no? No dice, oye, ¿qué pasó? Y muchacho? tampoco me parece interesante, pues, que el dueño ni siquiera reclama, ¿no? El dueño hubiera No sabido. sé, ¿qué por están eso haciendo aquí en dicen mi techo? algunos que fue Pedro, ¿no? A menos que el dueño fuese uno de los cuatro, o le hubiesen pedido permiso, ¿no? Dicen, Claro, mira, no, no, no. aquí, por favor, ya está bien, entra. Pasa, por No, favor. pasa, por favor. Sí, por el techo no importa. Ya que nadie quiere dar paso. A veces uno está en el tráfico de Lima, que sabemos que es infernal el tráfico de Lima, y de pronto allí quiere pasar la ambulancia, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Estamos pasando ahí, el tráfico está pero pesadísimo, y sin embargo, la gente se acomoda como puede, ¿no? Para algunos en la esquina, otros allá, y entonces empieza a pasar la ambulancia. Lo que hago yo es tratar de ir detrás de la ambulancia, para que la ambulancia nos abra el paso. Bueno. Pero mire, porque es el valor de la vida humana. Uno dice, no, la ambulancia tiene una urgencia y hay una persona seguramente, hay un papá, hay una mamá, hay alguien, hay un hijo que está en ese momento pasando por una situación mal, entonces la gente va abriendo, ¿no? Entonces allí la multitud no abrió, allí ellos tuvieron que abrir un hueco ahí, en el techo. Interesante. Esos amigos, esas amistades que no se preocupan apenas con decirte estamos contigo, Sí. sino que accionan. Como Ahora, y decimos. también sorprende, aunque no debería sorprendernos tanto, la falta de empatía de la multitud. Claro. ¿No? Porque la multitud no le importó. Interesante, no me había fijado Podrían en eso. haber abierto el paso, ¿no? Dijo, no, sí, tú tienes urgencia, tú eres primero. Solo Pero que nadie quería dejar entrar al punto que tuvieron que la entrar por historia la también puerta. dice que habían más enfermos, pues, ¿no? O sea, también sería otro tema, ¿no? Había muchas personas, todos decían, este caso es mi caso es prioritario, yo soy antes. Es como cuando vas a una emergencia, hospital, ¿no? ¿no? A la emergencia, al hospital, y dice, todos Sí, todos los casos son emergencia, pero yo también sé, no, pero ese es más, bueno, y por eso existe el triaje, ¿no? Para Sí. que hagan una Allí, evaluación. mira, tremenda responsabilidad en una emergencia para determinar cuál emergencia es más emergente, es de más urgencia. Urgencia. Bueno, la segunda parte, en este mismo punto, queremos ver otro ejemplo que la lección nos presenta, tiene que ver con los inmigrantes, ¿no? O los refugiados. Justamente el testimonio que contaba, no refugiado, pero al menos inmigrante o extranjero. ¿Habían inmigrantes en los tiempos de Jesús, pastor? Siempre han habido inmigrantes. Es decir, todos los seres humanos al final somos inmigrantes, ¿no? Porque Adán y Eva estuvieron pues allí. Desde que la humanidad salió desde el lugar del Edén, desde allí somos forasteros, somos emigrantes, ¿no? Ahora, lo interesante de esto es que Dios le llama a Israel a ser empático con los extranjeros, porque les dice, acuérdense que ustedes fueron extranjeros en Egipto. Interesante. Ahora, no solamente Israel, sino que Jesús mismo fue un inmigrante, Fue un un extranjero, forastero, ¿no? Claro. extranjero, porque estaba en Egipto, ¿no? Sí. Pasó su niñez y fue una cosa muy complicada. En otro idioma, pastor, Sí. porque Jesús, la familia de Jesús no hablaba egipcio, ¿no? ¿O habrá aprendido a hablar egipcio? Bueno, todos los datos apuntan a que no, ¿no? Sí. Pero cuando uno está en otro país, a la ley de la fuerza aprende, ¿no? Sí, aprende el otro idioma, sí. Bueno, ahí quién sabe, ¿no? Algún día lo sabremos cuando preguntemos al Señor. Porque Jesús- Señor, ¿llegaste a hablar egipto? Yo creo que Puede sí, ser. pastor. Puede ser, ¿no? Bueno, pues, imagino, ¿no? Pero el tema es que, claro, pues, estuvieron varios años, no varios años, ¿no? Pero un poco de tiempo. Ahora, pastor, y ahí Jesús mismo dice, ¿no? Que él fue un forastero. ¿Cuál debe ser nuestra actitud, pastor? Bueno, la actitud es la de colocarnos siempre en el lugar de la otra persona. Por eso ahí está la regla de oro que se aplica a toda relación humana. Ujú. Es decir,
trata a las personas como a ti te gustaría que te tratase, ¿no? Como a ti te gustaría ser tratado. Entonces, si yo soy un extranjero, seguramente yo voy a querer ser tratado de la mejor manera. Ahora, si yo soy un nacional y veo a una persona extranjera, ¿cómo debo tratarla? Debo tratarla como a mí me gustaría ser tratado si yo estuviese en esa situación. Ahora, aún así, Pastor Rubén, Pastor Elías, no es tan sencillo imaginarnos cómo nos gustaría ser tratados. Les digo por qué. Y esto es un tema muy complejo, muy posiblemente, pero yo no soy adventista de cuna, ¿no? Adventista de joven recién, pero me acuerdo que en el colegio, yo estudié en un colegio nacional, y para romper filas en la formación los días lunes y los viernes, nosotros decíamos, ¿no? O decían así: rompan filas, y los chicos, los niños tenían que decir: vive el Perú. No me censuren, por favor. Decía: vive el Perú, muere Chile y Ecuador. Y yo crecí con ese pensamiento. Y yo no estudié en colegio adventista, pastor, no me juzguen, por favor. Y me acuerdo que eso fue un grito. Y yo decía, pero yo lo decía sin ni siquiera conocer ningún ecuatoriano ni ningún chileno. Entonces yo ya me hice adventista de joven, y ya claro, no me había olvidado el saludo. Hasta que un día fui a colportar a Chile. Y yo me di cuenta en Chile que en realidad son gente normal, gente muy linda, gente que no era adventista, me invitaban a comer, me invitaban bebidas, me compraban, les gustaba escuchar mis historias, lo que yo enseñaba. Entonces, yo puedo decir, Pastor Rubén, Pastor Elías, que después de haber estado y haber sido extranjero en un lugar y haber pasado lo que usted también pasó, quizás no tanto en esa escala, mi concepto cambió. Entonces, por eso es interesante lo que el pastor dice, ¿no? ¿Cómo te gustaría ser tratado? Pero hay gente que nunca ha salido, ¿no? Nunca sabe cómo se siente en un país extranjero. Bueno, ahí yo recuerdo una declaración, una entrevista que le hacen a Nelson Mandela, ¿no? Él dice que las personas no nacen odiando, las personas aprenden a odiar. ¿No? Porque, bueno, porque hay un sistema al que le conviene, ¿no? La guerra y que le conviene. Bueno, entonces, el odio es algo que se inculca a los niños, incluso desde que son nacidos. Esos odios que están entre árabes y israelíes son odios cultivados. Son odios que se transmiten de generación en generación. Sí. Ahora, lo que termina diciendo Mandela también es muy interesante, ¿no? Bueno, nadie nace odiando, pero también significa que si una persona aprende a odiar, también significa que puede aprender a amar. Entonces tenemos que enseñar a mirar a las personas como Jesús las miraba. Eso es algo que podemos enseñar a través de la palabra de Dios. El Evangelio llega y es liberador. Nos libera de los prejuicios, nos libera de nuestros odios, nos libera de mirar a las personas por encima del hombro, nos libera de eso, porque nos muestra que el amor de Dios es para todos los seres humanos. Ahora, en esa dirección, pastor, la lección finaliza, o bueno, al menos en nuestra estructura del tema, que hay una manera de trabajar por esas personas, ya sea físicas, emocionales, psicológicas, económicas, el método de Cristo. Muy bien. ¿Qué nos dice acerca de este método que Jesús usó? Bueno, Jesús, aquí vemos 5 pasos, ¿no? Primero deseaba hacerle el bien a las personas, luego los mostraba simpatía, tercero atendía sus necesidades, cuarto se ganaba su confianza y luego le decía sígueme. Creo que es el método más eficaz que deberíamos utilizarlo, emplearlo para llevar a otras personas a los pies de Cristo y suplir sus necesidades, ¿no? Yo creo que supliendo las necesidades, conociéndolos y atendiendo, yo creo que es más fácil que ellos lleguen a los pies de Cristo con cosas prácticas, ¿no? Pastor Rubén. Por lo general, nosotros estamos muy pendientes de nuestras propias necesidades. Atendemos primero nuestras necesidades. Casi no nos queda tiempo para ver las necesidades del prójimo, ¿no? Es decir, estoy ensimismado en lo que me falta, en lo que necesito, en lo que yo, mi entorno
para sentirme bien, para sentirme provisto, todo, y dejamos de tener empatía por las demás personas. Incluso hasta tercerizamos, ¿no? Hay personas que dicen, pero ¿por qué el gobierno deja que haya tantos pobres, ¿no? Y entonces el gobierno debería... O sea, Cristo no dice que el gobierno sea el que alivie las necesidades de los pobres, ¿no? Porque lo que hace es colocar la responsabilidad en nosotros. El día que el Señor, cuando dice allí, si lo hicisteis para uno de mis hermanos pequeños, parece que hay un juicio sobre ese tema, ¿no? El Señor me toma cuenta de eso. Yo no voy a decirle, Señor, no, yo pagué mis impuestos y entonces supuestamente el gobierno tenía que ayudar a los pobres por los impuestos que yo pagaba. Claro. Y entonces yo fui un gobernante y entonces recibía los impuestos y yo ayudé, Señor. No es lo que hace el gobierno, no es lo que hace otra persona. O la iglesia. No es lo que hace la iglesia de ¿Por forma qué la iglesia corporativa. qué hace con...? No. Sí, ¿qué hace la iglesia? No. ¿Qué haces tú? Tú. ¿Qué hago yo? No, porque decir también qué haces tú es muy fácil. Claro, ¿qué hago Ahora, yo? confrontarme conmigo mismo y decirme qué hago yo por aquel que sufre y está a mi lado, allí sí es una pregunta desafiante. Ahora, la lección dice que no todos van a Jesús, ¿no? Algunos son llevados, algunos Jesús se aproximó. Eso también es un tema interesante, ¿no? Sí. En el caso del paralítico que estaba en el estanque de Betesda, Jesús va y le pregunta. Y entonces el paralítico mira ahí y tiene su encuentro con Jesús. Ahora, había muchos En este caso era enfermos, ¿no? diferente. En ese estanque de Betesda había muchos enfermos. Y él se fija en este paralítico. También era el de la situación más desesperada, ¿no? 38 años. Porque te dice que es 38 años y dice también, Señor, yo antes que Todos me ganan. Antes que yo entre allí, ya otros entraron, así que yo soy el último, Señor. O sea, el Señor busca el caso más desesperado. ¿Por qué? Porque nos da un mensaje a nosotros. Si Jesús puede con el caso más desesperado, puede también con tu caso. Así es, amigos. De esta manera entonces podemos notar que hay una labor que hacer, utilizar el método de Cristo, como ya nos dijo el pastor Elías, para aproximarnos ya sea a un extranjero, a un refugiado, a una persona que tiene problemas emocionales, económicas, porque quizás los problemas económicos son más latentes, más reales, más comunes, pero ni siquiera eso pues supera algunos problemas más grandes, ¿no? Como son problemas de crisis, depresión, ansiedad. Y yo sé que de alguna manera u otra todos nosotros estamos relacionados o viendo. Y si no somos conscientes de ello, pues hay que meditar y pensar, ¿no? Porque a lo mejor nos falta abrir un poquito más los ojos, ¿no, pastor? ¿No le parece? Sí, tenemos que salir de nosotros mismos y empezar a ver también las necesidades del prójimo. Ese es el desafío que la palabra de Dios tiene para nosotros. Y eso es posible cuando nos relacionamos con la gente. Sí. Por eso Jesús, el primer paso, decía Jesús, se mostraba amigo, ¿no? Se relacionaba. Porque ¿cuándo tú vas a saber que tu hermano o fulano o sutano, como se dice, tiene una necesidad económica o de salud? Si tú lo ves normal, yo lo veo a usted por ejemplo normal, pastora. A lo mejor que usted está ahorita pues con un problema de salud o emocional. ¿Cuándo yo voy a saber eso? Cuando converso, cuando me relaciono, ¿verdad? Entonces es un llamado también a que la iglesia salga de sus cuatro paredes, o como usted decía, pastor, salga de sí mismo para fijarse en los demás, ¿no, pastor? Sí, pastor. En la historia del paralítico de Betesda, y yo saco 5 lecciones así brevemente, pastor. Primero, este hombre tuvo el privilegio de ver cara a cara a Jesús. Nosotros no lo vemos a Jesús físicamente, pero sí sentimos su presencia cuando lo invocamos, cuando lo buscamos a través del estudio de su palabra y la oración. Segundo, este hombre escuchó la palabra de Jesús y creyó en Jesús. Segunda lección, ¿no? Tercero, tuvo fe, obedeció, porque si yo lo hubiera dudado, hubiera dicho, bueno, ¿será cierto lo que este hombre me dice que me levante? Tuvo fe y obedeció. Y por último vino el resultado, ¿no? La victoria, la sanidad. De la misma manera, nosotros debemos ser igual que este paralítico, creer, acercarnos a Él, ¿no? Y también acercarnos a la gente, ¿no? Y Dios hará grandes milagros en nuestra vida y en la vida de los demás. Muchas gracias, pastor Elías. Muchas gracias, pastor Rubén. Tenemos ahora las preguntas de aplicación.
Pastor Rubén, ¿cuál es tu zona de confort y por qué debes estar dispuesto a salir de ella cuando sea necesario? Bueno, zona de confort es el lugar de seguridad, el lugar de comodidad, donde yo ya alcancé una determinada posición y entonces no quiero que nadie me moleste. En cambio, el Señor en todo momento siempre nos invita a salir de la zona de confort. Abraham, que tenía su zona de confort en Ur de los Caldeos, el Señor lo invita a salir para ir hasta una tierra que desconoce. A Moisés lo quita de la zona de confort, ahí en el desierto con su suegro, para ir a liberar a Israel. Siempre el Señor está sacándonos de nuestra zona de confort. En nuestro tiempo, nuestra zona de confort puede significar un espacio de comodidad en el que ya no pensamos en el bienestar de las otras personas. Solamente estamos tan felices con nosotros mismos, con nuestras relaciones, con nuestros logros, que nos olvidamos por completo del prójimo. Y el Evangelio es una permanente invitación a salir de nuestra zona de confort. ¿Hasta qué punto un cristiano debería participar de las celebraciones de los no creyentes, Pastor Elías? ¿Cómo podrían hacerlo los cristianos sin comprometer los principios bíblicos? Es interesante esa pregunta, pastor. Estoy recordando en una ciudad que estuve mucho tiempo. Tenía amigos, ¿no? Que no eran de la iglesia. Y bueno, algunos de ellos le estaba dando estudio bíblico y luego se bautizaron, por cierto. Y uno de ellos era un contador. Me dice, pastor, me voy a casar y quiero que estés en mi boda, ¿no? Y bueno, fuimos con mi esposa, mis hijos, ¿no? Y de pronto vi empezó el baile, ¿no? Y luego la bebida. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Todo pasaba por no la bandeja, entonces corríamos nomás, ¿no? Y de pronto, el que está a mi costado me dice, que usted ¿por qué no toma, no? Y le dije, no, por principio de salud. Además que le dije, soy adventista, ¿no? Y luego ya me incomodó porque querían venir a que bailemos, entonces a mi esposa le dije, vamos, ¿no? Vamos. Fue una vez muy complicado, ¿no? Es interesante asistir a una fiesta, no de nuestro contexto religioso, sino de afuera, y ver cuando te invitan a participar de sus costumbres, ¿no? Pero yo personalmente les recomiendo que si no tienes el valor suficiente de soportar, mejor no vayas, ¿no? Y para mí fue muy, muy difícil, muy embarazoso. Sin embargo, Jesús lo hacía, ¿no? Y él hacía para bien. ¿Se acuerdan de la boda? Que Jesús convirtió el agua en vino, ¿no? Y bueno, seguramente también se sintió incómodo en alguna circunstancia, porque la Biblia nos da detalles, ¿no? Pero Jesús hizo un milagro allí. Y si nosotros vamos a asistir a alguna reunión que no comparten nuestras mismas fe, nuestros mismos principios la gente, creo que hay que ser muy fuerte espiritualmente para reflejar la gloria de Dios allí, ¿no? Correcto, hay que aprovechar toda oportunidad, pero sin comprometer, como dice la lección, nuestros principios. Aprovechar toda oportunidad y crear oportunidades. Correcto. ¿No? Inventar oportunidades, que es lo que han hecho los grandes hombres de la Biblia, Pablo, ¿no? No solamente aprovechaba la oportunidad, sino que creaba una oportunidad para testificar de Dios. Muchas gracias, pastores. Vamos entonces a finalizar la lección con el CREA. Muy bien, entonces para el desafío tenemos algunas tareas. Dice, infórmate acerca de los extranjeros o los no cristianos que viven en tu país. Puedes tener allí algún proyecto, algún plan. Segundo lugar, dice, identifica a alguien dentro de tu esfera de influencia. Comienza a orar por esa persona, de responder las siguientes preguntas. ¿Esta persona es mi amiga o no? Si es mi amiga, dice, según el método de amistad o del método de Cristo, conozco la vida o la necesidad de esa persona, de su vida, y finalmente, ¿cómo puedo llevarlas a Jesús? Si notan, ya estamos entrando ya en un detalle más sistematizado de llevarles el Evangelio. ¿Quién no conoce quizás un venezolano, una persona extranjera, no solamente de
de otro país o puede ser también de otra ciudad, ¿no? De una parte de la sierra, de la selva. Gente que quizás también está pasando por situaciones complicadas o varias, pero podamos hacer planes para ya mostrarnos amigos y hacer el método de Cristo. Muchas gracias, Pastor Rubén. Realmente fue una bendición haber estado con usted. Esperemos no sea la última, y así que vamos a estar invitándole, y gracias por aceptar nuestra invitación. Pastor, muchas gracias también. Que el Señor les bendiga. Algunas palabras, Pastor. Bueno, la inspiración nos trae la invitación para cumplir la misión. Así que necesitamos cada día aceptar esa invitación del Señor. Vamos a finalizar orando y después le vamos a dejar con un cántico precioso para despedirnos de esta manera. Que el Señor los bendiga grandemente y nos encontramos en la siguiente jornada de estudio. Pastor. Querido y buen Dios que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias, Señor, por el estudio de tu palabra. Pedimos, Señor, que puedas actuar en nuestro corazón para poder identificar cada oportunidad y testificar acerca de Jesús, y también para crear nuevas oportunidades, viendo a cada persona como un candidato para el reino de los cielos. Pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén, Señor. Todo fiel discípulo del buen Jesús demostrará su amor y lealtad. En el diario estudio de nuestra lección y la palabra viva de Jesús. Sí, diariamente estudiaré mi lección con fidelidad, oración y fe. Asistiré cada sábado con emoción y una grata ofrenda traeré. Y es el tiempo de vivir en amistad y en mi grupo pequeño avanzar, reflejando juntos el amor de Dios. Podremos ser discípulos de fe. Sí, diariamente estudiaré mi lección